y de expresarse, con mucho humor, tiene mucha ironía. La ironía es un recurso raro en el humor, no raro, pero bueno, un poco estrambótico en el humor, porque la ironía no está al alcance de todo el mundo. La ironía se ejercita, digamos, en un idiolecto familiar, en un grupo humano donde, bueno, ya viene ejercitada por generaciones, o se aprende a través de la lectura y del conocimiento, digamos. A la ironía no llegás de manera espontánea, ¿no? Si pensamos en un humor más simple, en el humor de Chaplin, a Chaplin ni se le cruzaba por la cabeza poder ser irónico. Pero bueno, en mi casa esto estaba, y insisto, era porque se traía de generaciones. Mis padres son estudiados, todos, pero no son personas demasiado lectoras ni artistas por casualidad. Eh, lo que sí me pasó, que yo me quedé pensando en esto, ay, ¿cómo volcarlo en la obra? Lo que sí me pasó fue que, más allá de que yo pues, soy capaz de contar con humor cosas horribles que me pasan sin intención de que el otro se ría, eh, ¿qué se le va a hacer? No, nunca sé si es un defecto o una virtud, pero sí supongo que esto ayuda a pasar los malos tragos. Eh, lo que me pasó es que tuve el prejuicio cuando comencé a escribir, hace como 20 años o más, eh, de que, bueno, la literatura para adultos, el cuento y la novela en la Argentina, piensan que yo soy rosarina y había me crecí leyendo a Fontana Rosa, o sea, nada, era el escritor de mi ciudad, ¿no? Y, y me parecía que la literatura, la narrativa argentina aún hoy expulsa un poco el humor, como que el humor tiene que estar afuera. Por suerte esto en el teatro no pasa tanto, en la dramaturgia, porque tuvimos a Discépolo, que era un tipo con una amargura a nivel, un canto a la vida, dice, pero una amargura extraordinaria, pero con una capacidad para contarlo con humor. Entonces, eso es lo que nos permitió a los argentinos, creo yo modestamente, incorporar el humor en el teatro sin que se diga, no, si tiene humor, esto no es serio, no es una tragedia, si tiene humor, es como que el humor le bajara el nivel dramático a lo que fuera, a un cuento para chicos, lo que fuera. Entonces, cuando yo empecé a escribir, claro, el humor lo dejé, lo relegué a lo que es la literatura infantil, que era un lugar donde me podía reír, además de soñar, ¿no? Porque si hay un lugar donde puede suceder lo imposible es en la literatura infantil. Se puede volar, se puede hablar abajo del agua, los animales pueden ser antropomorfos, las personas cambian su cuerpo con los, no sé, con otros seres. Entonces, bueno, quedó ahí. Y recién con el tiempo pude animarme a meter el humor en la literatura para adultos. No, no, Perdón. ahora. Sí, ¿vos sentís que hay una diferencia? O sea, encontraste en lo infantil ese lugar para trabajar con el humor, ¿no es cierto? Pero, ¿crees que hay cuando te sentás a escribir, digamos, ¿hay alguna diferencia, digamos, en tu actitud sabiendo que estás escribiendo para los más chicos? ¿Crees que hay algunas cosas que a los chicos les van a gustar más que a los adultos? ¿Cómo preparás ese momento de la escritura sabiendo que los que van a leer o los que van a luego ver una obra de teatro tuya son más pequeños, digamos, están en otra etapa diferente a la de los adultos? Sí. Ok. A ver, sí, hay una realidad que es que yo no me permitiría, esto es como una cuestión ética mía conmigo misma, o sea, bien ética. No me permitiría estar de mal humor para escribir para chicos, y no me permitiría contar un cuento o una historia o una obra de teatro que llevara a un pensamiento pesimista. O sea, nunca me animaría a contar en una obra infantil nos vamos a extinguir como especie en 30 años. La verdad, primero que no lo sé, y después no me parece que no es el mensaje que yo quiero dar. O sea, yo creo que se puede tomar conciencia de un montón de cosas sin estar sembrando el pánico, ni político, ni ambiental, ni nada en los chicos. Digo, lo que uno tiene que fomentar es la fuerza de esa generación que viene para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, a mí me parece que
que yo no podría, yo no puedo hacerlo, no quiero, aparte de esto, también tengo una hija que crié y tampoco hubiera permitido que le llegaran mensajes negativos de todo el tiempo. Para eso ya basta con la tele, digo, no es necesario escribir. Y, así que en ese sentido sí, y tampoco puedo escribir y literatura infantil estando de mal humor, o sea, estando triste o estando deprimida, me sale el pollito con cáncer y el zorrito con leucemia, yo no puedo hacer eso. Entonces digo, yo, por más que yo escribo mucho y escribo rápido, y de verdad disfruto mucho toda la escritura, pero la escritura infantil especialmente porque es un espacio donde me divierto y muy lúdico para mí también. Yo creo que yo, no, aunque me veo así, en el fondo no tengo más de 10 años. Eh, y por eso lo tengo como tan cerca, pero no podría escribir si estoy deprimida, no podría escribir literatura infantil. Perfecto. ¿Y pensás que el humor, digamos, el humor te remite a determinadas temáticas también? Ese humor que vos querés poner, supongamos, en un cuento o una obra de teatro para chicos, ¿te implica ir por determinadas temáticas o no tiene que ver? ¿Se puede hablar de todo con humor? A ver, creo que tenemos el prejuicio de que en la literatura infantil que determinadas cosas son tabú y no se pueden decir, ¿no? Y por suerte los tabúes van, no sé si decir que van cayendo, porque en realidad van cambiando, se van corriendo de zona. Y a mí sí me interesa escribir de humor de lo que se me ocurre, pero sobre todo me interesa lo desfachatado, lo que puede cuestionar, porque a través del humor es más sencillo. Un ejemplo a ver, yo a veces pienso cuando, conmigo misma hago este trabajo, yo digo, yo antes era más políticamente incorrecta, pero he trabajado tanto en texteras, creando para texteras, para manuales de texto, escribiendo literatura para manuales de texto, donde hay muchos pruritos, mucho acartonamiento en cuanto a lo que hay que escribir, porque bueno, estos manuales todos los que conocemos todos, van a las licitaciones del Estado para ser distribuidos en instituciones educativas, el ministerio hace una gran compra, etcétera. Y entonces ahí, por ejemplo, no se puede, digo, había una época donde un niño no podía jugar en una computadora porque no todos los niños tenían computadora, entonces era una discriminación económica, donde no se puede decir enano, o sea, Blancanieves y los 7 enanos, no, es enanitos. Entonces toda esta cosa, lo políticamente correcto a la enésima potencia, yo creo que en algún punto a veces siento que, por supuesto, me encasilló, me encerró un poco, entonces yo me digo a mí misma, tengo que ser más políticamente incorrecto, porque a pesar, digo, primero, nadie es políticamente incorrecto y dice lo que no piensa, entonces espero tener los pensamientos adecuados, éticos y morales para vivir en sociedad y esta historia, pero creo que es donde en el humor hay mucho de esto y está vivo. Entonces digo, eso es un costado que me interesa, porque es hacer pensar al otro, hacer pensar a un niño, que tenga un criterio, ¿no? Que cree su propio criterio de lectura y de valores, aun cuando puede no gustarle. Entonces, qué sé yo. Perfecto. Creo que Claro, Patricia, antes nombraste a Fontana Rosa. Digamos, vos como sé, porque sabemos que sos una gran escritora y una gran lectora, porque bueno, has integrado también muchísimos jurados, trabajás en el campo de la literatura también como especialista. Claro, ahí está todos los libros. Y a vos qué te gusta, digamos, qué te gusta leer del humor? Antes nombrabas a Fontana Rosa, y esto que dijiste de Fontana Rosa también me hizo pensar en que quizá, a diferencia de una tragedia, por ejemplo, como diría Peter Brook, que es como universal, el humor es como situado, ¿no? Vos dijiste, bueno, yo leo Fontana Rosa, yo soy rosarina, hay algo ahí, ¿no? sí, no, y además el humor tiene, a ver, tiene la misma, ¿cómo se dice? La misma limitación que el psicoanálisis, o sea, está muy supeditado al lenguaje que se habla, al habla, ¿no? Vos haces, muchas veces el humor es un chiste que tiene que ver con una palabra o con una expresión propia del hablante, no sé,
mi dialecto familiar, mi dialecto social, lo que fuera, y quizá, digo, yo siento que esto pasa con cualquier teatro, tanto infantil como adulto, cuando lo exportás, o sea, y al revés, ¿no? Cuando nosotros leemos obras de teatro no sé, de españoles o traducidas por españoles, que uno dice que, ¿viste? Las series españolas, nos pasa que no entendemos el chiste, que lo dijeron muy rápido, que va muy lento, que uno dice, ¿por qué no subtitularán el español? Y creo que el humor tiene esto, y además el humor, porque había una pregunta que me dejaste y yo me quedé pensando, el humor en tiempos de pantalla es como una muerte anunciada. Porque, a ver, nos podemos reír de un producto, por supuesto, ¿no? De una ficción, de un producto hecho para la pantalla donde aparece el humor. Pero en esto, en el Zoom, por ejemplo, en una charla, no podemos tener humor, porque si vos me interrumpís para hacerme un chiste, el audio hace un rebote, yo no escucho el chiste, te lo tengo que preguntar, y no hay nada más humillante que repetir un chiste. Entonces digo, esperemos que esto o mejore pronto o se mejoren los sistemas de audio, aunque sea. Tal cual, hasta para el diálogo, ¿no? Está esta demora en uno y otro. Bueno, incluso en el teatro para niños, este tema, y especialmente en las puestas, ¿no? Del humor, pensar que muchos piensan que en el teatro para niños tiene que haber humor sí o sí. De hecho, si hacemos un porcentaje, digamos, de las obras de teatro para niños, el 80% trabaja muchísimo con el humor, ¿no? Tanto de la palabra como el humor gestual, ¿no? Así que en ese sentido está muy fuerte. Bueno, después ya Débora también nos contará qué es lo que ellas ven en la literatura, ¿no? También, Patricia, bueno, vos sos una mujer que, como decimos, trabajas con el humor. ¿Hay un humor femenino? ¿Hay un humor de las mujeres? ¿Cómo te pensás eso? Te lo habrán preguntado mucho respecto de escritoras mujeres, ¿no? Dramaturgas mujeres. ¿Cómo pensás esto del género y las mujeres? Y en No, este caso el humor. sos la primera persona que me lo pregunta. No, sos la primera persona. Sí, por supuesto que hay un humor femenino que tiene que ver con nuestras cosas. Hay una manera, algo que me había notado, perdón, hago un paréntesis antes de contestarte esto, que me había notado para hablar del humor, que es que es tan imprescindible para nosotros como seres humanos, como hombres, podría ser hablando de género, para nosotros como hombres, que suena rarísimo, no, para nosotros como seres humanos, eh, que es esto de la felicidad. Vieron que hay científicos que se ocupan de medir la felicidad, si es que esto existe. Y una de las preguntas que te hacen, una de las preguntas para saber un grado de felicidad en una población, es, ¿te reíste hoy? Hoy te reí. Entonces a mí me parecía, hay dos que son básicas. Una es, hoy aprendiste algo interesante, y la otra es, hoy te reíste. Entonces yo decía, claro, reírnos es una forma de incorporar conocimientos, de hacer trabajar tu mente, porque un chiste te hace reír porque algo se conectó rápido en tu mente a nivel de esto neuronal, de sinapsis, vos podés reír. Incluso en las enfermedades mentales, parte de lo que pasa con las personas que, bueno, decimos, estas personas tienen problemas de salud mental, son personas que no se pueden reír espontáneamente. Y eso es lo que las deja fuera muchas veces, que uno no trata como de explicar. Y por otro lado, ¿no es raro cuando uno conoce gente que no se ríe? Que uno dice, ¿cómo vive esta gente? Yo no sé, bueno, a mí me pasa eso. Respecto de género, sí, claro, hay un humor femenino. Primero porque las mujeres lo único que hemos tenido a lo largo de milenios como herramienta es el lenguaje, y el lenguaje entre nosotras, el lenguaje oral, quiero decir. Al escrito llegamos hace 200 años nada más. O sea, no quiero equivocarme, pero la escritura tiene 10.000 años. Hace 5.000 que hacemos algo como literatura, la Biblia, qué sé yo, que se ponen historias por escritos, pero las mujeres llegamos hace 200. O sea, somos muy recién arribadas. Jorge está acá y no me va a dejar mentir. En la dramaturgia femenina
yo creo que se cuentan con los dedos de dos manos las del mundo en el siglo XIX o XX. 20 puede caer más. Y entonces, digo, y como hemos tenido solamente el lenguaje, y el lenguaje lo hemos practicado en reuniones femeninas como el parto, o sea, nos reunimos, esta cosa de comadrona, ¿no? Para hacer venir una criatura, esto se hacía entre mujeres, el médico también, el partero, no sé cómo decir, el obstetra también es algo reciente, pero hasta el siglo pasado era la partera. Para cuando había que amortajar a una persona en un pueblo, ¿quién van? Las mujeres a lavar el cuerpo y amortajarlo. Para un casamiento, ¿quién va a preparar la comida? Para los grandes aniversarios, ¿quiénes van? ¿Quiénes se reúnen a coser y cantar? Y coser y cantar era una manera de contar historias, ¿no? Y ahí estaba el humor. Muchas de las historias que tenemos son historias muy antiguas, donde los cuentos para chicos están, los antiguos, ¿no? Los primeros cuentos, los cuentos de tradición oral, están plagados de un humor que a veces no nos hace reír porque está muy lejos en el lenguaje, quizá. Pero el sastrecillo valiente, por ejemplo, es una historia donde todo se debe a un malentendido humorístico, que es el mata 7 moscas, se lo pone en un cinto, mate 7, con un mosquete mate 7, y todos interpretan que han matado, el rey sobre todo interpreta que ha matado 7 gigantes. Entonces digo, el humor forma parte de la literatura infantil. Y entonces las mujeres, como hacedoras y como transmisoras de estas historias, tenemos un humor muy propio y tenemos también una mirada muy maliciosa, que yo no sé si el hombre la tiene. No, no malvada, no una cosa malvada, sino maliciosa, desconfiada. Piensen que en algún sentido las mujeres no somos un sexo débil, pero sí somos un género vulnerable, ¿no? Basta ver las estadísticas. Entonces hay algo de la desconfianza, hay algo del pensar mal, hay algo que es propio de las mujeres y que ha sido una herramienta de defensa. Tal cual, incluso, claro, de defensa y de complicidad absoluta, ¿no? Estaba pensando estos días entre las memes y estas cosas que circulaban, estaba Santiago Cafiero anunciando, bueno, entre esto que está pasando con la pandemia, y era un chiste de mujeres que se pasaban, ay, que vuelva a anunciar, o bueno, chistes en relación a lo pintón o lo... Y eso era muy de mujeres, y sé que se lo pasaban entre mujeres, ¿no? Como aparecen ciertos momentos de complicidad, digamos, y que generan esto, ¿no? Que se multiplican, pero solamente en las mujeres, por ejemplo, ¿no? Pero hay millones de, como vos decís, situaciones de parto, relaciones con el marido, o bueno, todo este tipo de humor cómplice, digamos, entre el género también, ¿no? A veces también siento, digo, esto lo fue leyendo obras de alumnas y esto, a veces siento que el feminismo hay una parte que obtura, digamos, que no nos ayuda, porque en lugar, con esto de tenemos que empoderarnos, tenemos que dejar de ser una voz lastimera para convertirnos en una voz que clama por sus derechos. Hay mucha escritura o hay mucha intención de mostrar a la mujer empoderada, y de no mostrar todos los agujeros que sigue habiendo, o de mostrarla de víctima absoluta, ¿no? Es como que tememos, yo no he visto producciones donde haya mujeres malvadas últimamente, y hay mujeres malvadas, e incluso hay mujeres que por supuesto van a provocar a sus esposos, y sus esposos pueden reaccionar mal. Ahora, una cosa es una mujer que provoca y otra es un femicidio, entonces es como que no podemos ver los grises. En este sentido, el feminismo a veces no nos ayuda. Yo insisto, me parece un movimiento estupendo, yo me siento feminista hace un montón de tiempo, y creo que muchas cosas se lograron gracias a este movimiento últimamente, en los últimos años, pero así todo me parece que a veces se pone más papista que el Papa. Tal cual. Y contanos brevemente lo de Fontana Rosa, digamos, cómo es esto de, bueno, de alimentarse del humor local, digamos, ¿no? En realidad yo fui muy mala, porque primero, Fontana Rosa era un tipo súper dúctil y que estaba a la mano. Trabajábamos en una revista que creo que sigue existiendo, que se llama El Vecino, una revista que la ilustraba el Tommy, que también es un ilustrador rosarino
muy conocido y que trascendió. Y Fontana Rosa hacía uno de sus dibujos, entonces, bueno, coincidíamos en la cena de fin de año del vecino, que nos pagaba con un vale, o por lo menos a los periodistas, con un vale para comprar cintos de cuero de los cuales el pago no alcanzaba ni para la hebilla. Pero bueno, nada. Y entonces yo tenía mucha resistencia, mucho rechazo a Fontana Rosa, que también era lógico, siendo tan jovencita, porque bueno, ¿cómo te despegás de una figura tan fuerte, ¿no? ¿Cómo te despegabas? Entonces me parecía una literatura tan popular que, bueno, no era lo que yo quería, que no se acercaba a la literatura, qué sé yo, a la novela francesa, que yo estaba enamorada en ese momento. Y después fue pasando el tiempo, me fui de Rosario y me entró una admiración y un cariño tan absoluto que en algún momento que nos encontramos, en alguna cosa de Clarín, yo le decía, en negro me preguntan si tengo sentido del humor porque soy rosarina. Y yo les dije, no, es porque he sido tu amante. Y él me decía, por favor, Patricia, eso no, que lo escucha mi mujer y se arma. Que no, no hemos sido amantes en absoluto, estoy diciendo que precisamente me costaba socializar con él por una cuestión de, bueno, de que uno tiene que separarse de sus pares. Y decir pares ponerme un saco muy grande. En realidad él es un maestro, no era un par de nada. Así que esa fue mi relación con él y ahora lo tengo todo, su obra, y la leo toda porque no puedo creer, no puedo, digo, hay cosas que uno dice, hoy no las hubiera podido publicar, es extraordinario. Qué bueno, Patricia. Mira, acá Cristina Tonina nos dice en el chat que trabajó tu obra Habla el Lobo con sus alumnos, una obra muy rica que disfrutaron y abordaron desde distintos aspectos. Así que felicitaciones, Patricia. Yo creo que todos disfrutamos de tu obra, así como estamos disfrutando de tu charla, también siempre disfrutamos de tu obra. Acá María Aguada dice, el movimiento por los derechos de la mujer es bueno e importante, pero está radicalizándose al punto de exacerbar el femicidio por criminalizar al varón. Bueno, distintas opiniones sobre eso, sacamos ese tema, claro, sobre todo, por supuesto, para hablar del humor. Patricia, sabemos que te tenés que ir, así que en este momento, sí. Sí. Te cuento algo chiquito de Habla el Lobo, que yo siempre lo cuento. En los poquitos años después que salió el libro, así 2006, habrá sido algo así, me llama a las 11 de la noche una directora de una escuela de Castelar. El libro, para los que no los conocen, es sencillo, es una caperucita roja al revés, donde el lobo feroz dice, yo tuve mala prensa. Ella, pero ella fue la responsable y la culpable de todo lo que sucedió. Y entonces esta directora de Castelar me dice que han teatralizado el libro para fin de año en la escuela. Yo digo, qué bien, y me cuentan que habían designado como al lobo feroz a un nene de 7 años y que cuando estaban en los ensayos, o sea, ya cuando se disponían a hacer los últimos ensayos, el nene enmudeció. El nene se quedó mudo, dejó de hablar. Y yo me quería morir. O sea, yo decía, ¿por qué me tiene que pasar a mí esto con mi obra? Bueno, pero nada. Y seguramente contesté una pavada. Y la señora me contó que, bueno, como el chico no recuperaba la voz, enviaron, por supuesto, a una trabajadora social y a una psicopedagoga a ver qué pasaba. Y como a los 3 días o 4 días el chico empezó a hablar y cuenta que había sido abusado por su padrastro. Y entonces yo me quedé absolutamente conmocionada, no solo por la historia de este nene, sino por cómo una obra de humor, porque en serio, Habla el Lobo es una historia totalmente humorística y llena de buenas intenciones, y es para reírse todo el tiempo, cómo él había logrado a través de eso identificarse al punto de pedir ayuda. Entonces digo, no hay que minimizar el humor. Hay los caminos para llegar al lector son muchos y el humor es uno muy grande. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por siempre estar ahí presente. Bueno, nosotros tenemos una larga historia a través desde que empezamos, así sí, que para mí siempre es un gusto estar con vos. Para mí también. Gracias por invitarme, gracias por escuchar. Bueno, nada, un placer. Bueno, muchas gracias.
Y ahora sí seguimos con Ana Emilia Silva, que pudo entrar. Ella nos va a hablar en nombre de Alija, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, nos va a explicar, junto con Débora Telias, bueno, cómo fue todo este curso virtual dedicado especialmente al humor, qué pasó con la gente, qué aspectos tomaron, pero sobre todo quiero decir que, bueno, Alija es una institución que viene dedicándose hace mucho tiempo, desde 1985, a difundir la literatura infantil y juvenil, no solamente en el país, sino también en el mundo, y dar a conocer los autores argentinos en el mundo. Así que una excelente idea que tomaron, imagino yo, ya me contarán a partir de la pandemia, pero que sobre lo que queríamos escuchar especialmente. Así que, Ana Emilia, si te desmuteás, ahí ya te escuchamos. Tenés que desmutearte. A ver, espera, Ana Emilia, a ver si lo puedo hacer yo. El micrófono. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bien, bien. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un honor hablar de Alija. Me siento muy honrada de ser miembro de la comisión. Y nosotros, dadas las circunstancias tan particulares que está viviendo el mundo y nuestro país, decidimos hacer primero un conversatorio y después unas jornadas explorando diversas ramificaciones del humor. Y lo pensamos precisamente porque nos ayuda a distendernos, nos ayuda a soportar los embates de otra manera, a desacralizar todo lo que nos angustia y estar mejor parados ante la dimensión de la situación que estamos viviendo. Y bueno, para eso nos preguntamos seriamente qué era la risa. Estuvimos ahondando bastante, hicimos un recorrido de lecturas por todos los investigadores del tema, leímos a Freud, leímos a Bergson, leímos a Eco, a Bakhtin. Es decir, hicimos una buena mirada para poder posicionarnos desde un lugar firmemente teórico. Y después decidimos encarar 4 aspectos de la risa. Por un lado trabajamos, y además hicimos una distinción importante entre la risa fácil, como es la torta en la cara, y el humor. Que el humor es una cosa inteligente, es revulsivo, te sacude los cimientos, te cuestiona, y además te enfrenta con determinadas situaciones abismales que tiene la contingencia humana. Y enfocamos 4 aspectos. Uno es el humor absurdo, el otro es la parodia, de eso se va a encargar mi compañera Debbie de desarrollarlo, y después el humor negro y el humor escatológico. Esa fue nuestra mirada. Quiero decirles que nos dividimos los encuentros. El primer encuentro fue organizado por Gloria Candiotti y Diana. El segundo encuentro fue por Débora Telias y Claudia Cadenazo. El tercer encuentro, Lola Rubio y yo. Y el cuarto encuentro, Tete Giacuboni y también yo. Pero detrás de eso estuvieron todos nuestros compañeros haciéndonos un soporte, bajando bibliografía, trayéndonos libros interesantes, artículos que nos pudieran servir, y esto fue lo lindo, que es una experiencia colectiva. Y lo dividimos en 2 etapas. La primera etapa nos fue muy bien, tuvimos muy buena recepción de parte de los concurrentes, entonces nos dio muchas ganas de volverla a repetir con una nueva audiencia. Y en eso estamos, contentísimos. Bueno, le cedo la palabra a Débora, que tiene mucho para decirnos.
Muchas gracias, Ana Emilia, muchas gracias. La escuchamos entonces a Débora Teña, también como digo, así como Ana Emilia, cada una tiene una gran carrera y son grandes especialistas y bueno, están unidas en Alija para este proyecto. Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y tenemos esa suerte de poder encontrar en Alija el lugar donde poder hacer esto que tanto nos gusta. Les comento que antes del exploratorio del cual recién estaba hablando Ana Emilia, tuvimos como una previa, que fue al principio de la pandemia, cuando necesitábamos, en realidad en algunas reuniones de Alija surgía esta necesidad de hablar de literatura y qué hacemos y de qué, bueno, el humor empezó a surgir como tema, y además habíamos encontrado que había varios colegas que a través de las redes, a partir de la pandemia, podían, gracias al humor, manifestarse de diferentes maneras. Entonces, armamos de hecho, ¿no? Lo que llamamos la Semana del Humor, que fueron 5 entrevistas, una por día, donde entrevistamos, por un lado, autores que trabajaran con literatura infantil, pero por otro lado, algunas personas sumamente ligadas, en algunos casos autores, en otros editores, a la literatura infantil, que en época de pandemia, como yo bien dije recién, a través de las redes, armaron diferentes propuestas para poder llevar la pandemia con el humor. Entonces, por ejemplo, entrevistamos a Itzmann, que es uno de los grandes de la literatura infantil, que está escribiendo sus cronocrónicas, o sea, con una dosis muy fuerte de humor, todas estas vicisitudes que va trayendo y que le va trayendo a él personalmente las cuestiones relacionadas con la pandemia. Entrevistamos a Mario Méndez, que tiene un personaje que se llama Payaménides, ¿sí? Un filósofo de Pueyrredóña, que se le instaló en la casa, este filósofo citadino se le instaló en la casa a partir de la pandemia, bueno, y también va contando todas sus vicisitudes de este personaje bastante raro. También entrevistamos a Natalia Méndez, que a partir de la pandemia ideó unos muñequitos verdes que todavía creo que no le terminó de poner nombre, y también a partir de ahí hizo como una especie de fotonovela, y también divino. Y después entrevistamos a Fabián Sevilla, que nos habló de su literatura y su humor, Adela Bash, que también, ¿no? Una autora que trabaja muchísimo con el humor, y Yanti, que es un historietista, ¿sí? Que Yanti tuvimos la suerte que dibujara ahí en vivo en ese conversatorio. Pero para el que tenga o la que tenga ganas, todas estas entrevistas están disponibles en el canal de Alija en YouTube, y digamos, fue como el entrando en clima nuestro, de Alija. Digamos, en ese momento tuvimos ganas de hacer eso, y la propuesta fue esa, y por suerte tuvimos la buena predisposición de esta gente que encantadísima se prestó a nuestras entrevistas, y salieron muy, muy lindas, y realmente la pasamos muy bien. Y a partir de ahí, bueno, ¿y cómo seguimos ahora? Y ahí surgió esto del exploratorio, ¿no? Así que bueno, Ana, ¿querés agregar algo o cuento el primer encuentro? A mí me parece que está perfecto que vayamos con el primer encuentro. Bueno, como bien decía Ana al principio, la verdad es que leímos mucha teoría, pensamos mucho en cómo abordar todo lo que es humor en 4 encuentros, cómo dividirlo, qué aspectos tomar, si por tema, cómo se analiza el humor sin sacar el chiste, ¿no? Digo, antes Patricia decía que no hay nada peor que repetir un chiste, ¿no? En esto de Zoom, ¿no? Y yo decía, bueno, fíjense cómo nosotros desafiamos la tecnología hablando de humor a través de Zoom e intentando además que sea divertido. Entonces, no solo, digamos, ella decía, cómo no traicionarlo al humor, ¿no? Digo, ¿cómo trabajamos el humor sin traicionarlo? Entonces, bueno, elegimos estos 4 tipos de humor, donde básicamente la diferencia radicaba, en el primer caso, entre el absurdo y la parodia, en los procedimientos de humor utilizados. Digamos, entonces el corte teórico tenía que ver con eso, ¿no? Con qué procedimientos se utilizan en el humor absurdo y qué procedimientos se utilizan en el humor paródico, ¿no? Cada encuentro abordábamos la obra centralmente de 2 autores, más o menos,
tenemos, porque todavía lo estamos desarrollando, 2 o más, 2 o 3 entrevistas de especialistas o de gente relacionada con el humor que estamos trabajando, que grabaron especialmente para esta jornada, y después ampliábamos un poquito a otros libros de literatura infantil que tuvieran que ver con el tipo de humor que se trabajaba en ese encuentro. Tengamos en cuenta que en la historia, sobre todo de la literatura infantil argentina, el humor es precursor, ¿sí? Es precursor en cuanto a la rebeldía que el humor propone. Pensemos que si nos remontamos a las primeras obras literarias, entre comillas, tenían una fuerte carga pedagógica. Entonces, las obras que empezamos a llamar realmente literarias, una de las formas de rebeldía era a través del humor. Pensemos, por ejemplo, en una de nuestras mayores glorias, de nuestras mayores autoras, que fue una de las que tomaron mis compañeras con el humor absurdo, María Elena Walsh. ¿Sí? Justamente la rebeldía, la osadía de María Elena Walsh tenía que ver con el humor absurdo. Ahora le contesto a Cristina. Digo, la escritura de María Elena Walsh tenía que ver con el humor absurdo. Pensar en un humor absurdo para niños implica no subestimar a los niños. María Elena Walsh en ningún momento se preguntó si los niños iban a entender o no de qué hablaba cuando hablaba de la flor piritifláutica con el rico perfume. ¿Sí? Le importaba un pito. Y justamente ahí está lo rico de su literatura. ¿Sí? Entonces, el humor, como bien decía Patricia antes, que hay que entenderlo, entonces, primero está el autor que escribe humor para niños y niñas, que no subestima a los niños y a las niñas preguntándose si lo entienden o no. Cristina, te contesto, lo que está disponible son las conversaciones, las entrevistas, que están disponibles en el canal de Alija. ¿Sí? Cualquier cosa, a quien le interesa, está en la página de Alija y ahí se puede ver todo el material que tenemos, y si no, el mail de Alija es infoalija@gmail.com. Cualquier cosa pueden preguntar ahí. infoalija@gmail.com. Bueno, decía entonces, en el primer encuentro de humor absurdo, se tomó la obra de María Elena Walsh, analizando qué recursos hacen, gracias Nora Lía, qué recursos hacen a la construcción del humor absurdo en la obra de María Elena Walsh. Sí, aparecen mucho las enumeraciones, las repeticiones, el humor absurdo desde la materialidad del lenguaje, que toma el significante despojado de su significado, que toma la sonoridad del significante, digo, por este camino. Y otra persona referente en la literatura infantil con relación al humor absurdo es Gianni Rodari, ¿sí? Que también fue abordado en este primer encuentro. El libro Gramática de la Fantasía, digamos, toda la obra de Gianni Rodari, pero básicamente ahí, en el libro Gramática de la Fantasía, que es un libro que recomiendo así como con mucha fuerza, es un libro teórico, para quien no lo conoce. La Gramática de la Fantasía es el libro donde él propone el arte de inventar historias. Y ahí propone como una de las estrategias el binomio fantástico. El binomio fantástico es la base del humor absurdo, esto de unir dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver para dar una tercera. En este encuentro tuvimos la suerte de que Cecilia Pisos, reconocidísima autora de literatura infantil, de narrativa, de novela, de poesía, grabara un video contándonos sobre la obra de Gianni Rodari. Ella estudia muy especialmente la obra de Gianni Rodari, licenciada en letras, profesora. Bueno, y en un video ella analizó algunas de sus obras, trabajó con el Limerick. Sí, el Limerick lo deben ubicar básicamente del Zoo Loco de María Elena Walsh, pero en realidad Gianni Rodari también trabaja mucho con el Limerick y tiene propuestas para producir Limerick. Entonces, bueno, Cecilia Pisos abordó esto, y después tuvimos también la presencia a través de un video de Graciela Origi. ¿Graciela Origi? No me acuerdo si era... Sí, Graciela, ¿no? Alicia. No me sonaba Graciela. Alicia Origi, gracias, sí. Ana Emilia. Que es una especialista en María Elena Walsh. Entonces ella analizó la trayectoria y la obra de María Elena Walsh. Y para esta segunda edición se sumó Silvia Schuher,
que también grabó un video contándonos sobre el humor absurdo. Silvia Schuher también tiene algunas obras donde aparece el humor absurdo. Silvia Schuher es una autora que tiene también obras para más juveniles que María Elena Walsh, que a lo mejor María Elena Walsh es más ubicada en lo infantil, ¿sí? Así que bueno, el primer encuentro de humor absurdo tuvo que ver con eso. Es interesante que estos encuentros estuvieron también, implicaban actividades para los participantes y las participantes, ¿sí? Actividades de producción, que a la vez, en muchos casos, aunque no necesariamente eran docentes, entonces se pensaba en recursos que se pudieran llevar a las aulas de educación media, de primaria, o como yo siempre insisto, de inicial. Yo soy docente de nivel inicial y, digamos, me especializo en primera infancia. Soy formadora de docentes de nivel inicial, entonces como que tengo mucho el ojo puesto ahí, y muchas veces en estas cuestiones del humor, los niños menos de los que no saben escribir, por decirlo de alguna manera, parece como que quedan afuera, ¿no? Y en realidad la producción literaria para estas edades, es más, los niños menores de 5 años como productores de textos literarios humorísticos y demás, es sumamente potente, y bueno, y la idea también entonces era abarcar todo. Como bien dijimos antes, esta es la segunda vez que se dan estas jornadas, así que la verdad, Cristina, que no sé si se va a dar una tercera. Te sugiero que escribas a Infoalija y no digo que no, pero bueno, vamos a ver. Eso en cuanto al humor absurdo. El encuentro de humor paródico, la diferencia entre el humor paródico y el humor absurdo es que el humor paródico parte de un texto, ¿sí? El humor paródico relaciona dos textos. En este encuentro trabajamos, la idea también era relacionar la literatura con otras artes, ¿sí? Tomando el humor no solo como un género literario, sino como una forma, como bien decía Patricia antes, como una forma de mirar las cosas, como una forma de mirar el mundo. Entonces, en este segundo encuentro, trabajamos con la performance, con la puesta en escena, la parodia a través no solo de la literatura, sino también de la puesta en escena, de la música, y trabajamos con Lelutier, como, digamos, analizando minuciosamente cómo aparece el humor y la obra en Lelutier y en los diferentes elementos. Trabajamos con Itzbanch, que Itzbanch es un autor, también para el que no lo conoce lo recomiendo mucho, muy performático. Itzbanch, en una entrevista que preparó para estas jornadas, contó que él, cuando está pensando en escribir un libro, primero piensa en cómo lo va a presentar. Y que hubo libros que surgieron a partir de la presentación. O sea, que primero se le ocurrió cómo presentar el libro, y después escribió el libro, digamos. Entonces, bueno, ahí estaba toda esta cuestión performática, y después tuvimos también la presencia que analizamos su obra y la pudimos tener. Es más, en la primera vuelta, digamos, nos dieron la sorpresa de estar presentes en el encuentro, así que fue divino para la gente que estaba ahí al final del encuentro, que se revelaran las caras de Itzbanch y de Gabriela Burín. Gabriela Burín es una ilustradora argentina, que tiene el libro de ella que trabajamos básicamente fue Cenicienta la pimienta, se llama. Es una versión paródica de Cenicienta, desde la ilustración. Entonces es como que trabajamos la parodia, la puesta en escena, desde la música y desde lo que es, digamos, nos interesó mucho trabajar lo performático, ¿sí? La puesta en escena, como el modo en que uno dice mucho. Bueno, acá estamos en unas jornadas donde mucha gente ligada al teatro, así que eso de más está decirlo, pero digamos, eso fue básicamente lo que trabajamos en el humor paródico, ¿sí? Así que bueno, y después los otros dos, Ana, te escuchamos. Muy bien, muy bien. Y después nos tocó entrar en el humor negro. Y para eso, bueno, recorrimos a Stillman, que tiene un trabajo muy sesudo sobre el humor negro, que nos ayudó mucho, y fuimos viendo qué características tiene, y pudimos ver que es una forma extrema de la actitud humorística, que es una actitud frente a la realidad, que atraviesa muchos géneros y al arte en general. Se opone a las reglas, a las marcas,
y además pues, está muy relacionado con la cultura popular. Es transgresor, transgrede todas las restricciones y rompe con los criterios de lo adecuado. Bakhtin, en su libro sobre la cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento, nos habla de este tipo de humor, hablando del vínculo que existe entre la risa y la muerte en la cultura cómica popular. En esa risa sarcástica que tiene un sentido sagrado y que viene, como bien lo vio Prop, de los rituales antiguos. Estuvimos viendo la mirada de Aristóteles, después abordamos a los surrealistas y nos detuvimos en los grandes maestros del humor negro. Es decir, hicimos un recorrido no solamente por lo contemporáneo, sino también por los clásicos. Y un autor que nos despertó, digamos, estas ganas fue Jonathan Swift, y estuvimos viendo precisamente su proposición, que es una proposición totalmente desafiante para los ingleses del siglo XVIII, que tenían como esclavizados a los irlandeses. Y en esta proposición se rompen los tabúes morales, porque se los incita a criar niños pobres, engordarlos bien y después servirlos a la mesa. Es decir, no contentos con explotar a fondo, también los niños de los pobres podrían servir como un manjar en la mesa de los ricos. Es decir, acá hay una risa sarcástica y que desnuda ciertas prácticas sociales establecidas, es decir, que rompe con esa mirada hipócrita de la sociedad de esa época. Además rompe con uno de los tabúes más importantes, que es no matarás. Nosotras con Lola Rubio y yo, cuando encaramos el humor negro, estuvimos, pasamos un audio de Chumba la Cachumba, donde en su propuesta trabajaba con el humor negro. Y después abordamos un maestro de este tipo de literatura, que es Chamico, en un texto de velorios, porque el humor negro está muy codo a codo con la muerte. Y en esas crónicas de Pago Chico es Sic Transis Gloria Mundi. También vimos que el humor negro es una actitud, una conceptualización hacia la vida. Y además va variando según la época. Por otro lado, vimos que el humor negro pone en juego las nociones de lo grotesco, de lo sublime, de lo apropiado, de lo correcto, lo incorrecto, es decir, y además en la mirada de los adultos y de los niños. Al referirnos al humor negro y la literatura infantil, caemos en lo que Joar Javits dice, en una concepción de infancia. Es decir, si yo considero que al nene hay que tenerlo en una nube de cristal, voy a hacer una feroz censura con todos los textos que puedan ser transgresores, que puedan ser subversivos y que puedan romper el statu quo. En cambio, los autores del humor negro consideran que el niño es un lector inteligente y que se le puede brindar esto. Y entonces ahí aparecieron nuestros grandes autores argentinos. Por ejemplo, Jorge Cuello,
con su libro 1492, en que con un humor despiadado, paródico y a la vez negro, nos va mostrando la otra cara, es decir, lo que no dice la historia oficial de la conquista de América. Y esto se ve tanto en el texto como en las ilustraciones. También vimos el globo de Isol, que ahí también se comete una profanación, porque se toma uno de los temas más sagrados, que es la madre, y esta madre resulta que es tan insoportable que se va alegremente como un globo. Y la nena, la protagonista, sin tener culpa en absoluto, es decir, como un ser libre, dice, bueno, en la vida no se puede tener todo. La amiguita tiene mamá y ella tiene ese globo que se va por los aires. Y por otro lado, también vimos Madre Chillona, de Jutta Bauer, que tiene un final más piadoso que el de Isol. Isol lo perdona, pero en Madre Chillona, esta madre que grita, que parece un monstruo desaforado, que inclusive los dibujos muestran una boca horrible, de la cual solamente salen alaridos, después se da cuenta y pide disculpas, así que es más componedor el texto de Jutta Bauer. Tuvimos una enorme colaboradora que fue Marcela Carranza. Marcela Carranza se brindó y tuvimos un video de una hora prácticamente que fuimos fraccionando para que ella nos explicara todos los matices del humor negro. Así que agradecidísimos a la generosidad de Marcela. También, por otro lado, tuvimos un audio de una mexicana, Vanessa Alanís, que nos brindó otra de las cosas típicas de México, que está muy relacionada con el humor negro, que es la festividad del Día de Muertos, con una calaverita hecha para nosotros, para la gente de Alija. Y luego entramos al libro álbum, porque también otra de las cosas que ve el humor negro es el cuerpo puesto en cuestión, el cuerpo en juego. Entonces, vimos, a ver, tengo que decirlo bien el título, esperen porque no quiero cometer ninguna infracción. Vimos un cuento de Emma Wolf que se llama El héroe, que es también alguien que se va desmembrando y que va perdiendo en cada batalla parte de su cuerpo por amor a la patria. Por otro lado, vimos la historia del carpintero, que va remendando con piezas de madera a un general que cada vez que va a la batalla pierde algo. Y lo más lindo es que cada pieza del carpintero es mucho mejor que la auténtica, digamos. El repuesto funciona maravillosamente bien. Hasta que cuando lo atacan y le dan en la cabeza, eso ya no se puede reponer. Por más cabeza de madera, el general no responde. Y después tocamos en la versión humorística una versión de La vendedora de cerillas de Andersen en Aluminet, y también en Brunella, es decir, la nena pobre que vende sus cerillas y que se muere congelada el día de Navidad. Pero en las ilustraciones, esta historia tan terrible es como que se hace un contrapunto, porque las ilustraciones están armadas a manera de historietas, de cómic, y son mucho más flexibles que la dureza de la realidad que el texto cuenta. Entonces ahí tenemos este juego muy interesante de lo que se ve y lo que se lee. Luego le echamos, otro libro que también nos inquietó mucho, fue Mi gato y yo de Kitamura. Este niño que termina siendo gato
esta metamorfosis increíble también es deliciosa, pero muy preocupante. Y después, bueno, observamos a los clásicos, no podíamos dejar afuera a Pedro Melenas, y vimos este libro tan deliciosamente duro del doctor Hoffman, que hemos pensado que lo escribió con muchísimo sentido del humor, parodiando los castigos que se les infligían a los niños en el siglo XIX. ¿Qué te pasa si te chupas el dedo? ¿Qué te pasa si no tomas la sopa? Si jugás con las cerillas, si molestas a los perros. Es decir, todas las soluciones pedagógicas precisamente no son amigas del psicoanálisis, sino que son bastante bárbaras. Y esto a los niños los divierte enormemente, y doy fe porque lo practiqué con mis nietas, y nada de horrorizarse. Se reían a las carcajadas de ver en las situaciones de esos niñitos llevadas al extremo. Por otro lado, trabajamos con Roald Dahl y sus situaciones cuando marca esa asimetría terrible que tienen los personajes entre los niños y los adultos, y de qué manera los niños luchan para vencer esas situaciones despiadadas. Es decir, Roald Dahl toma partido claramente por el niño. Bueno, Saki también es uno de los grandes promotores del humor negro. Eso también lo miramos de costado porque no daba para tanto, el tiempo no nos daba. Después hablamos de Los conejitos suicidas, que es un libro álbum que nos va mostrando cómo unos inocentes conejitos deciden o practican a ver de qué manera ponen fin a sus vidas. Parece que están muy agobiados por la existencia. Entonces los dibujos van mostrando distintas formas de suicidarse, que también les digo, los niños se divierten enormemente. Esta fue, digamos, nuestra presentación del humor negro. Y les dimos también tareas divertidas, como por ejemplo, narrar anécdotas de velorio. Ustedes saben que en los velorios suceden cosas insólitas. Es decir, es como que la patentización de nuestro futuro está ahí en el finado. Y entonces eso nos produce una risa que es una risa tragicómica, porque de alguna manera este señor que está acostadito adentro del ataúd nos está diciendo, bueno, a vos te va a pasar lo mismo. Entonces por eso en los velorios a veces se canta, a veces se toma, a veces se cuentan chistes, hay como una especie de jolgorio angustiante. Inclusive en otros lugares se hacen asados, y una vez que lo enterraron se reúnen todos a comer como un agradecimiento y una reiteración de lo importante de estar vivos. Y ahora, porque tengo miedo de agobiarlos, voy a pasar a la última instancia, que también estuve con mis compañeras, que es el humor escatológico, un humor no fácil de trabajar, porque nosotras, tanto Teté como Diana Kovacs, como Cecilia, que fueron nuestras grandes soportes, y yo tuvimos que vencer algunos pudores, como por ejemplo el de no tener un vocabulario demasiado académico para abordar. Pero, digamos, mis miedos se opacaron un poco porque estuve leyendo algunos libros muy interesantes, cuyo título ustedes a lo mejor conocen, como por ejemplo, Varias historias de la mierda. Entonces, al entrar en tema y ver que investigadores, historiadores de la cultura, antropólogos, psicoanalistas, habían ahondado esta temática, ya no me pareció tan vergonzosa,
y sinceramente me sumergí. Y gracias a Dios salí ilesa. Y estuve rastreando esta historia, desde dónde viene lo escatológico, y me encontré con cosas sorprendentes. Ya en las culturas más primitivas era toda una fiesta lo escatológico, era como una manera, y esto lo dice Bakhtin, de trabajar con la vida y la muerte. Lo que se desecha es desecho precisamente, pero a la vez se lo ha utilizado y se lo sigue utilizando o para nutrir la tierra. En la antigua Roma, tanto con el orín como con las heces, hacían crema de belleza para las señoras. Las maravillosas pláticas de los señores romanos en los baños al aire libre. Es decir, primero mandaban al esclavo que les calentara el mármol. Y después se sentaban todos ellos y al aire libre y platicaban, y ahí se armaba, era como una especie de club de señores. Se armaban reuniones, se hacían negocios, es decir, todo funcionaba sobre ruedas y no tenían ningún pudor en hacer sus cosas alegremente mientras la mente discurría mirando el horizonte para otro lado. Inclusive se encontró una anécdota, como unas anotaciones al costado de una versión de la Odisea que también tenía connotaciones escatológicas. Inclusive los musulmanes, un escritor de la época del Corán, cuenta que Alá se limpiaba con piedras después de terminar sus necesidades. Es decir, no le hacían ningún ruido estas situaciones. Me enteré, que me pareció maravillosa, la historia del gigante Orión. Me pareció maravillosa y llena de ternura, porque los dioses, Zeus y dos compañeros más, van de visita a una zona de Beocia, y ahí los hospeda un humildísimo pastor que era viudo. Y para agasajarlos, sacrifica un buey de los muy pocos que tenía, y los alimenta opíparamente. Entonces los dioses, en agradecimiento, le dijeron que pidiera un deseo. Y el pastor dijo que lo que más quería era un hijo, porque era viudo sin hijos. Entonces le dijeron que bueno, y tomaron el cuero del buey y lo orinaron y eyacularon en él. Y luego lo enterraron. Y le dijeron que al cabo de 10 lunas desenterrara, que se iba a encontrar con una sorpresa. Y así el pastor lo hizo, y al cabo de 10 lunas, y se encontró con un niño muy hermoso, que fue el gigante Orión. Y le puso de nombre Urión, que quiere decir Orín, para homenajearlo. Así que bueno, esto es alguna anécdota. Podría contarles un montón de mis lecturas sobre estas historias, bueno, y después tomamos muchos textos y recorrimos, por un lado, la literatura argentina, y vimos que lo escatológico ya aparece en El Matadero, aparece en una de las sextinas del Martín Fierro. En El Matadero, cuando están todos muy preocupados por la falta de carne, entonces comen tantas legumbres, y la mazorca que anda recorriendo las calles de la ciudad se preocupa, y palabras textuales de Echeverría, porque escuchan unos ruidos subitáneos y piensan que los unitarios están armando una revuelta. Y en el Martín Fierro, cuando Cruz le cuenta sus desventuras a Martín Fierro, le dice que cuando lo pesca infragante al comandante con su china, el comandante pobre tiene una descompostura.
y porque se asustó mucho porque pensó que Cruz lo iba a liquidar de un faconazo. Después pasamos a echar un vistazo al tango prostibulario y nos llamó mucho la atención que los títulos, pero además las letras enormemente procaces, y el famoso Bartolo tenía una flauta, se convirtió en una ronda para niños después, cuando tenía una connotación. Y esta milonga es de la época de 1880 más o menos. El autor nació en la época de Rosas, y más o menos en el 80, 70 y pico, le escribe la melodía. Y después, popularmente, nació la letra de Bartolo tenía una flauta con un agujerito solo. Y les doy 2 o 3 títulos de tangos para que vean que antes de que pasara al salón, el tango era divertido y cargado de humor. Por ejemplo, Echate un fierro hasta el fondo, Bájame la persiana, Tócame la Carolina, en fin, y podría seguir porque me he convertido en una experta. Y después trabajamos con el libro de Mansur, que se llama Fuiste tú. Esta escritora mexicana, también pusimos un video de ella, y Fuiste tú es un libro que trabaja con el extrañamiento y convierte en un viaje bastante poético y angustioso, que es la historia de un pedo, pobre que no lo quiere nadie, que es rechazado por toda la comunidad, y el pobre lo echan de todos lados, le ponen el ventilador, la aspiradora, nadie fue, es decir, es el eterno no reconocido, hasta que, portador de su esencia, que es su aroma, sale de la casa huyendo, porque si no le va a ir muy mal, y se topa con una maceta con una flor. Y la flor emanaba un delicioso perfume. Entonces ahí nace un amor a primera vista, y el cuento termina diciendo que esos 2 aromas se confundieron y que fueron muy felices. Otro libro con un video de Isol, que fue tan generosa para hacerlo con nosotros, es El Menino, y que cuenta, también utilizando la técnica del extrañamiento, el prodigio que es la llegada de un bebé a una casa. Y entonces se lo muestra al bebé, haciendo pis, haciendo caca, y Sol nos comentó que cuando ella presentó esos dibujos, los editores le pidieron que lo sacara. Pero Isol no se rinde, y el libro apareció con los dibujos tal cual Isol los había pensado. Y otro libro con el que trabajamos mucho es un libro álbum que también trabaja con lo escatológico, que es La mosca de Gusti. Y Gusti también, que vive en Barcelona, fue muy amable y nos hizo un video para nosotros. Así que hemos estado muy mimados, muy consentidos por todas las personas a las que le pedimos ayuda. Y la mosca también cuenta que es una mosca que decide un día de sol darse un buen baño, y va con su toallita, sus hojotas, todo, a una pileta azul preciosa de aguas mansas, y se tira a nadar encantada. Y de repente algo le hace sombra, y no se siente muy bien porque parece que viene una tormenta, que se nubló. Y además empiezan a caer cosas extrañas. Entonces él piensa que, la pobre mosca piensa que son meteoros que caen del cielo. Y todo esto se va desarrollando en este tono. Y otra cosa de las que tuvimos la suerte fue una charla con Sebastián Vargas, porque él hizo una nueva traducción del famoso Topito Virolo, que es un libro emblemático, es uno de los primeros libros álbumes que trata lo escatológico en la historia de este topito que se encuentra con una sorpresa sobre su cabeza.
y abordamos también algunos de los elementos escatológicos que tiene la saga de Harry Potter. Por ejemplo, cuando ellos comen esas golosinas asquerosas, las pócimas que preparan, es decir, todo eso también lo fuimos viendo. Y un autor que no quería dejar de nombrar es Alejandro Dolina, porque en las crónicas del Ángel Gris, entre una de las crónicas, tiene la historia de un hombre que se desgració. Y es una historia de amor frustrada, porque apareció un tercero en discordia. El pobrecito él lo esperaba todos los días tomar el mismo tren que la chica. Y la miraba, hasta que un día se decide y se sienta, ve que hay un asiento libre y se sienta al lado de ella. Y ese día, dice, se me dio. Y cuando ella quiere abrir la ventanilla y no puede, él todo gentil se ofrece a abrirla y se desgracia. Entonces desde ese día nunca más tomó el mismo tren, cambió de horario. Bueno, creo que les di un panorama y ante todo quiero agradecer a todos los que nos han acompañado y a un niño, a Facundo Repetti, que nos leyó Fuiste tú. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Ana Emilia, muchísimas gracias Débora. Bueno, hay comentarios en el chat, por supuesto. Tenemos poco tiempo, pero bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, bueno, yo desde acá, aliento para un próximo seminario realmente interesantísimo. Gracias por la generosidad, por contarnos todos estos detalles de lo que fueron estudiando. Yo acá tengo la pantalla, si alguien quiere hacer alguna pregunta, le damos, se desmutea y la hacemos. Realmente, bueno, completísimo y bueno, como vemos en el chat los agradecimientos, nos honra que nosotros que nos dedicamos a la literatura y al teatro para niñas, niños, niñas y jóvenes y adolescentes, tengamos gente que pueda formar y transmitir con tanto conocimiento, con tanta generosidad y con tanta dedicación todo este mundo, ¿no? de la literatura infantil, esto que los autores que nombran, a la gente les va sonando, la gente los va consultando, realmente han transmitido un entusiasmo importantísimo, ¿no? Para todos nosotros. Si alguien quiere decir algo, alguna pregunta, algún comentario. Laura. Y yo más que nada, dos comentarios, o sea, como de dos características que tiene esta mesa que son tan valiosas para las jornadas de humor. La primera es que en realidad fue muy difícil en la primera edición de las jornadas tratar el humor negro en las mesas de humor general para adultos, y se puede tratar en una mesa sobre literatura infantil. O sea, hay algo de contenedor que tiene, de libertad que tiene el espacio de la literatura infantil, que no la tenemos en la otra. Eso me parece, pero muy meritorio. Así que bueno, y humor escatológico, ni hablar, de que no se le hubiese ocurrido a nadie adherir, a pesar de que todos leemos, o particularmente a mí me interesa. Y la segunda cosa, ya la dejo a Débora, es que además contar cómo se organiza un seminario, un curso, también es algo muy novedoso para la dinámica de otras mesas. Entonces aquí estamos como descubriendo, digamos, es como si nos abrieran el guardarropas y pudiéramos ver toda la variedad que tienen, cómo arman su vestuario, digamos. Pero esas dos cosas me parecieron muy destacables. A ver, Gracias, Laura. sí, le quería decir algo con relación a lo que dijo Laura. Pregunto, para que las invito a pensar, me parece que somos estas mujeres, ¿no? Las invito a pensar conmigo, ¿será que es más fácil hablar del humor negro dirigido a los niños porque no somos nosotras?
digo, en esto que vos decías, ¿por qué no aparece el humor negro con relación, porque estamos menos involucradas, porque estamos pensando en humor para otro destinatario? Eso por un lado. Digo, en relación a esto que vos planteabas, ¿no? Por otro lado, quería resaltar lo siguiente. En Alija lo que nos preocupa es la promoción de la literatura infantil y juvenil. Y ojalá el humor negro y el humor escatológico circulara más entre los niños y las niñas. Pensemos que, lamentablemente, casi el único lugar donde los chicos y las chicas reciben literatura, reciben en el sentido de que se les comparte, se les ofrece, es la escuela. Y en esto que decía antes Patricia, ¿sí? De cómo tanto escribir para manuales de texto hizo que ella misma dejara de escribir con la libertad que por ahí escribía en otro momento. Digo, ¿y qué pasa ahí entonces? ¿Qué literatura se termina produciendo para los niños y las niñas? Me parece que ahí hay una vuelta de tuerca que tenemos que seguir pensando qué es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿se habilita hablar de humor negro para niños en una jornada, pero después en la escuela se les cierra la puerta? ¿Llega a los niños? ¿Qué es lo que pasa? Digo, en Alija esto es lo que nos preocupa sustancialmente, o sea, que los niños y las niñas reciban la mejor literatura infantil. Y en ese sentido, el humor, Pesetti tiene un texto que dice que el humor mejora la vista, ¿sí? Porque nos enseña a mirar las cosas desde otro lugar, ¿no? Y es más, redobla la apuesta y dice, pone sombra sobre aquello que está lleno de luz, baja a los dioses de su pedestal, y por el contrario, alumbra aquello que está oscuro. ¿Sí? Y me parece que ahí está lo que tenemos que ofrecer a los chicos y a las chicas. Cristina, vos querías preguntar algo. Desmuteate y pregunte nomás. Ahí está, pensé que tenían que desmutearme ustedes. Te agradezco mucho que me fuiste contestando, yo, Rosa. Gracias por toda la data. Más está decir que la vez que propongan un seminario, lo vi atiborrada de cosas que no me pude sumar, pero me voy a sumar, esta vez voy a dejar alguna dirección para que dicen. Y les agradezco porque estoy totalmente de acuerdo, hay que enseñar a pensar a los chicos y a mirar el mundo distintos puntos de vista, ¿no? Desde distintos aspectos y justamente con todo esto que nos dieron ustedes y formas de trabajar, son las que yo también estoy tratando de poner en práctica para desarrollar eso, ¿no? Enseñarles a relacionar los textos, a tener otra mirada y a pensar, fundamentalmente. Lo que enseñarles es a pensar. Muchas gracias. A pensar de otra manera, ¿no? A justamente tener otras miradas y hacer esas otras miradas, ¿no? Sin esta censura, sin este cuestionamiento que es políticamente correcto, ¿no? De los márgenes respetuosos o dentro de la literatura. Siempre me acuerdo que la primera vez que leí un cuento de Fontana Rosa, chicos de cuarto año, decía, me ayudaban, leían ellos, nos turnábamos, y entraba en la lectura y dice, acá dice boludo, ¿puedo leer esa parte? Sí, es algo normal, está dentro de lo coloquial, el lenguaje, y se sorprendían y les encantaba Fontana Rosa, les encantaba, y bueno, ¿qué más está a decir? Me encantó la sugerencia de alemán, mi mamá era alemana y ese libro de Hoffman lo tenía y nosotros lo mirábamos de chiquito y hasta nos daba miedo porque hay unas imágenes muy cruentas y está en internet, las imágenes están en internet, se pueden encontrar, así que se puede trabajar desde ese otro punto de vista, me encanta la idea. Me llevo un montón de ideas, les agradezco muchísimo. Gracias, Cristina. Una alegría. Bueno, vamos, ya no tenemos más tiempo, vamos a cerrar entonces esta parte de estas jornadas de humor y arte. Muchísimas gracias, bueno, Patricia Suárez, muchísimas gracias a Emilia Silva, muchísimas gracias Débora Telias. Bueno, y tenemos media horita y las invitamos al próximo encuentro a las 8, esperen que se me salió, tras el rastro del primer historietista argentino conferencia a cargo de José María Gutiérrez, del Archivo del Humor Gráfico y la Historieta Argentinas. Así que los esperamos para bueno, escuchar todo esto que nos va a contar
sobre el primer historietista argentino. No sé, Laura, si tenés algo más. Recordar que esta charla después va a quedar en YouTube. Perfecto. ¿No? Esta mesa, digamos, queda en YouTube, así que se puede volver a ver en breve. Si querían pasar algo. ¿Puedo un avisito? Para quien tenga ganas de seguir conociendo, tenemos un boletín, también a partir de la pandemia empezamos a sacar las ventanas de Alija, que es un boletín de distribución gratuita, online, que si quieren, quien quiera puede colaborar, ahí hay un link y demás, pero entrando por la página de Alija pueden acceder ya vamos por el 4.º boletín, cada uno tiene un tema, y también es como un pantallazo para quien le interesa. Hay escritos de ficción originales para cada boletín, hay algún textito teórico. Digo, quien tenga ganas de mirar las ventanas de Alija también está invitada. Bueno, muchísimas, pero... Asómense que no da vértigo, da alegría. No, da ganas, dan muchas ganas, Ana Emilia, después de haberlas escuchado a ustedes, mucho más. Así que los invitamos a todos a acercarse a Alija, a colaborar con Alija, para difundir a los autores, tanto aquí como en el exterior, y formar a los mediadores también. Así que muchísimas gracias. Gracias Noralía, porque Gracias por nosotras estamos muy felices de representar a Alija, gracias por habernos participado. A ustedes, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias.